Muy buenas, en este vídeo verás el motivo exacto por el que la mayoría de empresas B2B y o high ticket están quemando pasta en publicidad, vendiendo entre 2 y 4 veces menos de lo que deberían y cómo a ti, si te está pasando, puedes arreglarlo sin tener que invertir más pasta en publicidad o sin tener que contratar más comerciales. Para ello quiero que entiendas que en el apartado de lo que es Go to Market, o sea, marketing y ventas, aplica a rajatabla la regla de Pareto, y es que hay unas pocas acciones que nos van a dar el grueso de los resultados. Lo que vamos a ver hoy es exactamente una de esas acciones. Entonces, aquí yo debería ponerte casos de éxito, debería decirte lo guay que soy y lo bueno que soy, pues para que me escuches y para que sepas pues toda la autoridad que tengo y tal y cual, pero yo no voy a hacer nada de eso, simplemente te voy a pedir que razones, porque es evidente que tus esfuerzos van a dar mejores resultados enfocados en los clientes potenciales que ya tienes más avanzados en el proceso de ventas que en aquellos que, bueno, todavía no han llegado en muchos casos porque estás más enfocado en hacer anuncios nuevos o en hacer branding, ¿vale? De hecho, simplemente echa cuentas, porque pongamos que una empresa cierra un 8% de sus leads, que es una tasa bastante mediocre, y que consigue llevarla al 12%, que esto implicaría ya un 50% más, incluso siendo todavía tener una cifra bastante mediocre. Entonces, lo que quiero decir es que sin cambiar nada más, el impacto que tiene el trabajar sobre los leads, sobre las oportunidades comerciales que ya están entrando, tiene un peso brutal en cualquier empresa, ¿vale? En cualquier negocio. Entonces, antes de nada, mi nombre es Germán Rupérez y llevo años estudiando e implementando inteligencia artificial a procesos de venta y ticket. Y debo decirte que si quieres tener acceso a todos los recursos que utilizamos para auditar sistemas de venta, saber exactamente qué partes automatizar y cómo hacerlo, adaptando la IA a tu negocio y no al revés, te dejo mi carpeta de recursos en la descripción. Esta es la publi, ya está, se acabó. Y ahora vamos con lo que es el vídeo, ¿de acuerdo? Porque la importancia de hacer seguimientos, ¿de acuerdo? Me vengo aquí a la otra pantalla. Y el tema está en que joder, cuando un lead no ha agendado, cuando un lead no ha avanzado automáticamente, lo más cómodo es dejarlo arrinconado en el CRM, pero eso es exactamente lo que no podemos hacer. ¿Por qué no podemos hacer esto? Pues porque hay una frase en inglés que a mí me gusta mucho, gustan los anglosajones, que es money is in the follow-up, ¿de acuerdo? Y es que el 80% de las ventas se cierran entre el quinto y el duodécimo seguimiento. Evidentemente, tú como propietario de negocio, como experto en go-to-market, tú tienes que intentar acortar al máximo los ciclos de venta, tú tienes que intentar pues que si en vez de 15 seguimientos, pues hagan falta 5, en vez de 5 hagan falta 2, tú evidentemente tú tienes que optimizarlo al máximo para vender lo máximo que puedas en el menor tiempo posible, desde que alguien es desconocido hasta que alguien te termina comprando. Pero aún así, de una forma u otra, evidentemente te va a hacer falta hacer seguimientos, ya sean más, ya sean menos, pero sí o sí vas a tener que hacer seguimientos. Entonces, ya sabiendo que tienes que hacer seguimientos, porque o sea, eso es 100%, ¿de acuerdo? A menos que quieras eso, perder el 80% de las ventas, la pregunta es cómo deberían hacerse esos seguimientos. Entonces, lo primero es que no deben depender de la voluntad del comercial. O sea, está muy bien que tu comercial un día se motive y haga 20, 50 seguimientos, que haga 100, o sea, me da igual la cifra que me digas. Porque si es una cuestión de un día, que es una cuestión de unos pocos días, de que le da la venada de hacerlo, eso no es un sistema y eso es simplemente caos. Porque eso no tiene predecibilidad y cuando tú montas un sistema de ventas lo que quieres es que sea predecible, aunque sea asumiendo que hay una temporalidad en el mercado, aunque sea asumiendo pues, que en X fechas vas a facturar más, que en X fechas vas a facturar menos, pero tú quieres saber qué fechas son esas y tú quieres saber eso, qué predecibilidad tiene esto mes a mes. Lo que no es predecible es lo que no tiene sistema. Y hacer seguimientos a lo loco, simplemente porque hoy te has acordado de que hay que hacer seguimientos, no es tener un sistema y simplemente pues, va a servir para que quizás en un par de semanas pues consigas un poco más de oportunidades de venta porque has hecho seguimientos, pero en la siguiente pues vas a volver a dejar de hacerlo, se te van a olvidar, digo a ti, pero aplica a tu equipo, ¿de acuerdo? Y simplemente pues el sistema va a volver a funcionar pues como funciona sin seguimientos, que es fatal, ¿vale? Porque además no debe depender de la voluntad del comercial, porque el comercial se va a sabotear internamente y es una cuestión de cómo funciona el cerebro humano, ¿de acuerdo? El cerebro humano odia la ambigüedad y aquí hay que distinguir entre lo que le supone al cerebro humano hacer un primer contacto a un lead nuevo que acaba de llegar y lo que le supone hacerle un seguimiento a un lead con el que ya hemos hablado, que igual no hemos hablado, pero que llegó ya hace un tiempo, ¿de acuerdo? Cuando llega un nuevo lead, el cerebro humano asume lo primero que ese lead está caliente y que va a ser un contacto más sencillo, pero además es una acción binaria, o sea, es le contacto o no le contacto. En el segundo caso no es así, porque en este caso, pues tú te vas a empezar a rayar o el comercial se va a empezar a rayar en el sentido de, joder, pues a este ya le hablé el otro día, su tono de voz, pues era de una persona así un poco seca, era un poco borde, igual es mejor dejarle más tiempo, igual hace muy pocos días o muy pocas horas desde que le contacté por última vez, igual, no sé, este mensaje no encaja con este tipo de cliente, o incluso se meten a su LinkedIn, le miran la foto de perfil y por lo que sea la cara ya le afecta y ya va sesgado, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que el comercial siempre va a tener
una mente subconsciente que va a estar intentando evitar que haga los seguimientos y va a estar dándole motivos para no hacerlo. Y eso es exactamente lo que queremos evitar. Por eso deberías tener mínimo 5 seguimientos automatizados, aunque, bueno, en realidad deberías tener automatizado todo el sistema de seguimientos, ¿de acuerdo? Pero mínimo tienes que tener 5 seguimientos automatizados. ¿Por qué a menos 5? Porque 5 sería como lo mínimo que vas a necesitar en la primera ventana de 24 horas, donde más un lead te llega, que es cuando está realmente receptivo. De hecho, hay estudios, que esto, bueno, lo que menciono en otros vídeos, pero hay un 300, un 400% más de probabilidades de cerrar un cliente potencial cuando le contactamos en los primeros 5 minutos, y de hecho empieza a decaer a partir de ahí. O sea, lo ideal es contactarle al minuto, ¿vale? Evidentemente esto tienes que adaptarlo a tu mundo, como estés captando clientes tú, pero lo ideal es el contacto lo antes posible, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya sabemos esto, la pregunta es cómo se hacen los seguimientos. O sea, ya no solo es eso, que no dependen de la voluntad del comercial, sino que los seguimientos no deben ser planos, ¿de acuerdo? Y es que lo que quiero decir es que hacerlo así, o sea, no hacer seguimientos planos, ya te diferencia de la mayoría de negocios que hay operando por ahí, ¿de acuerdo? La mayoría de empresas hacen seguimientos planos del tipo, hola, ¿qué tal? ¿Pudiste echarle un ojo a esto? Este tipo de cosas no valen para absolutamente nada, porque un dueño de negocio, sobre todo por eso, B2B o high ticket, también dependiendo un poco del nivel de conciencia de ese prospecto, pero no recibe, o sea, recibe, hay que decir, decenas de mensajes de estos al día, y eso no llama la atención de nadie. Por otro lado, es que no es específico, no es concreto, no es personalizado y se siente como un seguimiento vago, que ni siquiera te has molestado en escribir y que es simplemente como un mendigar atención de tu cliente potencial, y eso pues en realidad no va a ningún lado, ¿de acuerdo? No quiere decir que no tengas que usar seguimientos así en algún momento. Hay momentos en los que probablemente sea mejor eso que no mandar nada, pero no es la base sobre la que tendrías que construir tu estrategia de seguimientos. Por otro lado, me parece muy importante comprender y entender los seguimientos como un anuncio de retargeting en una red privada de publicidad. En el sentido de que igual que nosotros hacemos publicidad en la red de Meta, en la red de Google, que al final es una red privada que es suya, que incluye y engloba a las personas que están en esas plataformas. Al final nosotros, cuando hemos captado un cliente potencial, esa gente está en nuestro ecosistema, y ese ecosistema debería actuar como una red privada de publicidad nuestra. Y nosotros tenemos que entender estos seguimientos como retargeting. Si cuando hacemos retargeting lo que queremos es llamar la atención, porque sigue siendo un anuncio, y esto de hecho es un anuncio. Simplemente el medio en el que estamos haciendo el anuncio es distinto, es un correo, es un WhatsApp, es una llamada, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un anuncio. Lo que queremos es llamar su atención, es pinchar los puntos de dolor y es hacerle avanzar en el embudo, porque así es como tenemos que vender también, de forma incremental, o sea, no vender de golpe. No pedirle que se case con nosotros. Sé que es una expresión, un ejemplo muy manido, pero bueno, creo que ilustra lo que quiero decir. Porque al final lo que queremos es eso, conseguir que avance al siguiente paso de nuestro proceso de ventas. Entonces, dicho esto, como entendemos que los seguimientos son un anuncio en una red privada de publicidad nuestra, el objetivo de ese seguimiento es captar atención y es reabrir la conversación, y por tanto debe ser relevante, específico y personalizado. O sea, no nos vale, lo dicho, con mensajes generalistas, no nos vale con cosas que el tío que no vayan a su dolor, que no vayan en muchos casos al ángulo por el que se pudo registrar, al dolor que es más probable que tenga, a lo que más nos encontramos con otros clientes potenciales. Y sobre todo que vaya personalizado a su caso en concreto, ¿de acuerdo? O sea, que nos adaptemos a en qué punto del embudo está, en qué punto del proceso de ventas, y básicamente que tratemos a cada lead como si fuera el último lead. O sea, que vendamos de 1 a N de nosotros como fundadores o de nuestro equipo a todo el público, como si vendiéramos de 1 a 1, o sea, como si vendiéramos de cara a cara con ese cliente potencial. Pero claro, hay que hacerlo a escala, ¿de acuerdo? O sea, como si conociéramos a ese cliente potencial, pero escalándolo, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea y la psicología que hay que tener detrás. Entonces, piensa en toda la información que podrías reunir para poder hacer los seguimientos, reúnela, consigue estructurarla, digamos, y utilízala para lanzar seguimientos realmente personalizados, relevantes y en un buen timing, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, y esto me parece que es una de las cosas más claves de lo que te voy a contar hoy, como entendemos que los seguimientos son un anuncio en una red privada de retargeting, por así decirlo, también tenemos que entender que el objetivo de los seguimientos, de un sistema de seguimientos, es sacar el seguimiento ganador, o sea, el ángulo ganador. Igual que en publicidad nosotros queremos sacar el ángulo o el dolor ganador que consigue pues más clientes potenciales, más llamadas agendadas, más clics en el enlace, más compras si estamos en un e-commerce. Lo que queremos hacer con los seguimientos es exactamente lo mismo, entender cuál es el ángulo de seguimiento que más veces consigue
pues una respuesta de ese cliente potencial, un sí, un no, porque de hecho esas son las mejores respuestas, o que en cualquier caso consigue que avance en el proceso comercial, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es esa también, es que no solamente hagamos seguimiento, sino que intentemos traquear, medir cómo están rindiendo esos seguimientos, ¿de acuerdo? No vale simplemente con mandarlos. Es verdad que quizás la complejidad de medir uno a uno el porcentaje de respuesta que obtenemos pues sea demasiado alto. Tampoco lo veo ninguna locura, pero bueno, es algo que se podría hacer, pero en cualquier caso por lo menos tener contacto con el equipo comercial, en cualquier caso por lo menos ir echando un ojo, intentar sacar esos insights, intentar sacar pues esos patrones que vemos que consiguen mayores tasas de respuesta, y en muchos casos además, te digo, no hace falta ni siquiera traquearlo porque lo vas a ver tú, simplemente deber meterte en las conversaciones y ver qué es lo que están respondiendo. A día de hoy hay un montón de herramientas pues, que literalmente le puedes dar acceso a las conversaciones a inteligencias artificiales para que te analicen qué objeciones te están sacando más o qué seguimientos, en este caso, ¿vale? Son los que más están consiguiendo recuperar conversaciones. Entonces, esto hazlo cuando quieras, pero lo que quiero que te quedes es que tienes que tener un bucle de iteración, un bucle de mejora en el que cada seguimiento que entra al sistema lo testamos, digamos, y vemos cómo reacciona nuestro público, en este caso nuestros clientes potenciales ya captados y que queremos que avancen en el proceso de ventas. Y lo que vamos a hacer es que esos seguimientos que están funcionando mejor, vamos a integrarlos como seguimientos ganadores del sistema. Y lo que quiero decir con esto es que lo vamos a utilizar en los puntos más concretos y más precisos, o sea, en los que nos jugamos sí o sí, que es el ir avance o no avance. Y además lo vamos a ir moviendo en muchos casos a partes más tempranas del embudo. ¿Por qué? Porque es en las partes en las que el lead está más caliente y en las que tenemos que maximizar sí o sí que el lead se comprometa y avance en el proceso de ventas. Entonces, aquí es un poco como que completa el círculo porque, pues eso, la idea es volverlo a sistematizar, ¿de acuerdo? O sea, tener un sistema, ir midiendo ese sistema y que los seguimientos ganadores, ángulos ganadores, anuncios ganadores, porque al final estamos hablando de lo mismo que es captar atención y mover a una persona a una siguiente fase, pues nos vayamos integrando cada vez en las partes más importantes, darles más peso, porque básicamente el seguimiento que antes se manda es el que más probabilidades tiene de ser respondido, porque es el que más veces se va a mandar. Hay gente que no va a llegar al siguiente. Entonces lo que queremos es poner los mejores cuanto antes. Y para saber cuáles son los mejores, pues, tenemos que hacer muchos, tenemos que intentar medirlos de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Entonces al final lo que te estoy diciendo es que, bueno, ves que son cosas que hablamos de sentido común, simplemente pues hay que hacerlas, hay que pensarlas y sobre todo eso, hay que hacerlas, ¿vale? Y como ya sabemos que el dinero está en el follow-up, pues no podemos permitirnos que esto sea algo caótico, que no tenga un sistema detrás, ¿de acuerdo? Entonces, al final le quiero decir, tengas ganas o no tengas ganas, estos sistemas tienen que estar funcionando y no puedes depender de que tengas un día que estés inspirado o que tu comercial esté motivado. Entonces, la mayoría de empresas, y esto es con lo que quiero que te quedes, no pierden ventas porque les falten leads, sino porque esos leads se enfrían, se quedan sin respuesta o reciben los típicos mensajes planos de hola, ¿qué tal? Y que al final, pues eso, ya sabes que no reabren absolutamente nada. Y como el objetivo es que los seguimientos reabran cosas, pues si mandamos algo que no tiene un 0%, o sea, que tiene un 0% de tasa de respuesta, es como si no hubiésemos mandado absolutamente nada. Si te pasa esto y quieres conocer el sistema que nos está permitiendo llamar, cualificar, hacer seguimientos y agendar llamadas de venta automáticamente para negocios de servicios B2B y o high ticket, ¿vale? Hacer todo esto sin contratar más comerciales, sin montar el típico chatbot cutre que tendría pues una peluquería, un restaurante, que no digo que esté mal, pero les vale a ellos y no te vale a ti, que vende soluciones mucho más complejas y de más ticket. Si quieres hacer alguna de estas cosas, o todas, te dejo un link aquí abajo para que agendes una llamada conmigo y veamos cómo podemos ayudarte exactamente. Y si por otro lado lo que quieres es seguir aprendiendo tú por tu cuenta, o sea, y seguir esta estrategia por ti mismo, lo que te recomiendo es que descargues pues mi carpeta de recursos, que está en el enlace en la descripción, y que le eches un ojo al resto de vídeos que hay en mi canal de YouTube. Dicho esto, espero que el vídeo te haya sido útil y nos vemos. Cualquier cosa que quieras comentar, tienes la cajita de comentarios. Un saludo.